89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio en un programa más del Abogado en su Casa, en donde ya estamos disponibles a través de las diferentes plataformas y cableras que tiene CRC TV. Nada más, antes de darle la palabra a don Belisario, que quisiera repetir las cableras, que es canal 49.1 digital, canal 38 Teleplus digital, canal 54 Plus TV, además canal 549 Cabletica digital y cable 76.4 Cablevisión Occidente. Esos son los lugares donde nos pueden seguir y ya está habilitado también el WhatsApp 8666-8916. Hoy en compañía del licenciado Belisario Solano y además un invitado de lujo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Fernando Cruz. Muy buenas noches, don Belisario. Buenas noches, Denis. Un gusto de poder saludar a todos los hogares de Costa Rica en un programa más del Abogado en su Casa con un invitado de súper honor para este programa. Creo que es la segunda vez que ya lo tenemos en la versión radio a través de CRC 89.1. Muchísimas gracias a Sandra, su directora de prensa, por todas las facilidades que nos da de contar con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado recién electo, un acto de justicia precisamente para el señor magistrado y además una necesidad que la Asamblea Legislativa tenía que cumplir. No podemos dejar que el conocimiento, la experiencia, las canas que peina don Fernando, la sabiduría en el manejo y en la conducción de la cosa pública se fueran para la casa. Por eso nos pareció muy bien el hecho de que la Asamblea Legislativa le encomendara 8 años más de trabajo en beneficio de los costarricenses. Denis. Así es, don Belisario, sin duda para nosotros es un honor. Para mí es la primera vez que voy a entrevistar a un presidente de la Corte Suprema de Justicia y qué más que decir que el doctor Fernando Cruz, quien fue fiscal adjunto en su momento y además fue reelecto la semana anterior y tiene un amplio conocimiento también en temas constitucionales en la parte donde él se desempeña. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches, muy buenas noches. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por estar aquí con nosotros y con todos los hogares de Costa Rica. Ustedes que nos siguen en las redes sociales pueden mandar sus preguntas, sus inquietudes. Obviamente, el señor presidente de la República no puede, de la Corte Suprema de Justicia, no puede referirse a ningún caso que esté en este momento en discusión o en conocimiento o que pudiera llegar a conocimiento del Poder Judicial. Entonces, entendiendo eso, podemos hablar sobre cualquier otro aspecto. Don Fernando, hagamos un balance de su gestión durante los últimos 8 años. ¿Qué fue el informe que usted entregó a la Asamblea Legislativa? ¿Cómo mira ese legado que usted le entrega a los costarricenses en esos 8 años de gestión? Luego de que en aquel momento se viese, ¿cómo se llama? Obstaculizado el proceso de reelección suya en su momento y que obligó incluso participación hasta de la misma sala constitucional. Cuéntenos, don Fernando, ¿cómo evalúa usted estos últimos 8 años de su gestión? En realidad ha sido una experiencia extraordinaria concedida por el pueblo de Costa Rica que yo pudiera estar en la sala constitucional durante los últimos 8 años, después de todo lo que ocurrió en el 2012. La sala tiene muchos retos y la sala va respondiendo a los retos del sistema político, del sistema social. Un poco mide cómo va evolucionando la situación social del país. No todo lo puede detectar
Por ejemplo, el tema de la pobreza se manifiesta en ciertas decisiones de salud, etcétera, pero en muchos aspectos sí, el diálogo entre los poderes, sin duda alguna, es una de las funciones de la sala. El ser magistrado constitucional es un trabajo muy intenso porque es una sala que tiene que resolver muchísimos asuntos por año. Se ha visto sometida a una demanda no menor de 20,000 casos por año que requieren atención y se ha ido adaptando a esas necesidades, especialmente con votaciones electrónicas y con el expediente electrónico. Pero aún así, uno desde la sala constitucional está en una visión entre lo jurisdiccional y lo político, pero siempre reactivo porque la sala no puede tener iniciativa, salvo la que le someten los ciudadanos o los señores diputados cuando hacen las consultas o cualquier otra actividad de ese tipo. Ha sido para mí 8 años en que en mi informe yo destaqué varias cosas. Más allá del tema de la jurisprudencia, que podemos entrar en ese tema después, pero destaqué primero que la Constitución es un legado de una década extraordinaria como fue la década del 40. El legado de don Rafael Ángel Calderón Guardia, el legado de tantos costarricenses y tantos ciudadanos y ciudadanas que han forjado esto. El legado también de Rodrigo Facio, de José Figueres, incluso nos vamos a la década del 30, cuando comienza la inquietud social a través del Tribuno del Pueblo, don Jorge Bolio. Es muy rico. El legado también de Ricardo Jiménez, cómo se va construyendo una sociedad civilista que culmina con el Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, el Código de Trabajo, la eliminación del ejército, el Estado Social en su mejor dimensión con el 50, que es en la redacción original de lo que propuso el doctor Calderón Guardia, la confluencia de las fuerzas de izquierda, como fue don Manuel Mora, y también algo excepcional que está traducido en normas en el legado político y jurídico de la Constitución, en la participación de Monseñor Sanabria. Es decir, que hubo una confluencia de la Iglesia, las fuerzas políticas populares, el doctor Calderón Guardia, y una gran lucha. Sé que cuando el magistrado constitucional tiene que lidiar con el texto del 49, está lidiando con las raíces históricas de este país que logró y ha logrado muchas metas de carácter social y un equilibrio razonable. Todo eso se ha venido deteriorando, por supuesto, en los últimos años. La sala es una forma de resolver esos conflictos, tiene una respuesta, pero no las tiene todas las respuestas, porque no gobierna el país. El gobierno corresponde como debe ser al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Bueno, Fernando, usted toca un tema muy importante que es las raíces del ser costarricense, la génesis de esta Segunda República y el interpretar los pensamientos de los constitucionalistas o constituyentes del 49, que es una tarea gigantesca que les toca a ustedes en la sala constitucional. Sí, no hay duda. ¿Cómo mira? Porque hoy día, las circunstancias de la globalización económica, los cambios de paradigma a nivel del mundo, son elementos que también, es más, la sombrilla de la convencionalidad que no estaba en aquel momento en que se fijaron los parámetros de la Constitución. ¿Cómo hacen ustedes desde su función de intérpretes del derecho a la Constitución para poder adecuar las circunstancias del momento a las circunstancias originales que usted precisamente nos está recordando con gran sabiduría, don Fernando? Bueno, me parece que es un ajuste siempre, pero hay normas que son normas extraordinarias, como el 50, que es la base del Estado social, una sociedad equilibrada que logre la justicia social, un reparto equitativo de la riqueza, y todo eso se traduce en distintas leyes y en distintas acciones del gobierno.
Así es que la fuente de inspiración es muy grande cuando uno ve las intervenciones o lee las intervenciones de don Rodrigo Facio y de otros constituyentes. Así es que esa base del pacto, que es que me parece que a veces en las limitaciones que tenemos por el conocimiento, por ejemplo, yo creo que nosotros en la secundaria, por lo menos en mi época, a pesar de que recibí muy buena formación, no me quejo, pero uno no sabe qué fue lo que pasó en el 40, parece que no ocurrió nada, y en el 40 se forjó, después de lucha y fuerte, a partir del 43 hasta el 49, un país que buscó un equilibrio y que se mantuvo mucho tiempo. Así es que esos protagonistas que son el Parlamento, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, esos protagonistas tienen que lidiar con los nuevos retos, pero ajustados a ese pacto fundamental que es el pacto de todos, el pacto de todos los ciudadanos. Cuando leemos la Constitución, ahí están los derechos, no solo los derechos individuales, sino derechos sociales. El tema del ambiente, el tema de una sociedad equilibrada con reparto justo de la riqueza. Eso está ahí. Los derechos sindicales también están ahí. Porque a veces parece que creemos que los derechos sindicales no existen. Ahí están los derechos sindicales. Eso genera tensiones, controversias, que la sala tiene que buscarle un equilibrio y una respuesta para poder mantener vigente en su realidad un pacto que es la Constitución, que sería bueno que le dieran una lectura a tantas cosas. Y como usted bien lo señala, se refuerza eso con la convencionalidad, porque en los últimos 25 años el derecho convencional, la convencionalidad de los derechos humanos ha venido a reforzar ese tema. Y por supuesto hay otros, no solo la convencionalidad, sino todas las doctrinas sobre el tema de la globalización, el libre comercio, etcétera. Claro. Todo eso se impone con gran fuerza. Así y no está muy claro en la Constitución que estén ahí, pero hay que armonizar el texto constitucional con la convencionalidad. En el mandato económico de lo que es el libre comercio y todas sus consecuencias, con los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto de San José tan importante. Ustedes, don Fernando, hay una sentencia, no sé si me escucha ahí, don Fernando, hay una sentencia que es el fallo de la Sala Constitucional con referencia a la Ley de Fortalecimiento Fiscal. Sí. Ahí en eso hay un apartado, me parece, que es donde hablan ustedes de la necesidad de que las resoluciones y que el mismo criterio de ustedes como sala que interpreta el derecho a la Constitución como periféricos al tema de lo que la norma jurídica pueda decir de manera pura y cruda, ¿verdad? Así es. Sí, la sala interpreta, armoniza y permite que un texto que es del 49, que no veo tampoco que sea tan antiguo, se adapte en el mandato político de ese pacto a las nuevas necesidades del país. Y por supuesto ahí incluyo una riquísima discusión que dio fundamento al tema de la independencia judicial en la década del 40, es a partir de la Constituyente del 49, que ha sido uno de los pilares del Estado que vivimos con todos sus defectos, sus limitaciones y sus omisiones, ¿verdad? Porque esto no es una sociedad perfecta, obviamente. Y don Belisario, bueno, ya tenemos unos reportes de sintonía, tenemos a don Jorge Brenes desde Punta Arenas, a don Roger Segura desde Escazú, en donde pueden interactuar con nosotros a través del Facebook Live y además compartir la transmisión que está totalmente en vivo, además por la frecuencia CRC 89.1 Radio. Don Fernando, yo quería hablar un poco además del informe que se brindó, frente a la Asamblea Legislativa, más que nada el informe de justicia, que hizo una recopilación de una serie de datos durante aproximadamente 10 años, donde se tocan puntos como la corrupción, temas presupuestarios,
además la eficacia o la productividad de algunos procesos dentro del Poder Judicial. ¿Cómo puede mirar o cómo aspira ahora bajo su presidencia en el próximo tiempo, don Fernando? ¿Se refiere usted al el estado de la justicia? Sí, señor. El tercer informe. Sí, señor. Bueno, debo señalar algo que es una buena oportunidad para decirlo. El Poder Judicial es una de las pocas instituciones que se somete a una valoración de un panel independiente de investigadores para establecer en temas que ellos fijan, qué van a investigar, cuáles son las eficiencias y las oportunidades y aciertos del sistema de justicia. Ese tercer informe destaca varias cosas. Destaca que hay materias reservadas o materias sobre las cuales tenemos todavía mucho que decir. El tema de la elección de magistrados y magistradas es un tema que en ese informe se destaca como una tarea pendiente que debemos discutir, porque son materias reservadas o en que se nota alguna limitación por diversas razones de parte del sistema judicial. El segundo tema que me pareció muy significativo es las deficiencias administrativas que tenemos en la estructura administrativa judicial, ya no tanto en el tema de jurisdiccional, sino en la estructura administrativa. Y ahí dice que tenemos una hipertrofia, una estructura muy vertical y con una participación muy mediatizada y mucha deficiencia, porque somos un órgano de 22 que es corte plena y tenemos que resolver demasiadas materias al mismo tiempo. Esos son dos temas que me parecen muy importantes. El tercer elemento, que se pueden destacar varios, pero me parece que es uno muy importante, es la deficiencia en el procesamiento y enjuiciamiento de la corrupción. Ese es un asunto que podemos ahondar en años, en el futuro, en los próximos meses, porque se concentró en determinar las omisiones, la lentitud y el número de procesos es muy bajo en relación a las condenas. Eso yo no lo pongo como culpa de una persona o de un funcionario, sino es un vicio estructural. Y eso me pareció muy importante para señalar. También señala como muy positivo el activismo que tiene el sistema judicial costarricense desde hace muchos años, tal vez 20, 25 años, de buscar distintas soluciones a sus problemas mediante la proposición de legislación y de reformas. Muy activo. Lo dice, es un activismo judicial excepcional que no es común en muchos de los sistemas judiciales de la región. Eso significa que los magistrados y magistradas tienen un gran activismo para reformar distintos procesos. Muchas de las reformas provienen del propio Poder Judicial. Claro que señala un defecto, que yo sé que a algunos compañeros y compañeras no les gusta, que dice que tenemos un sistema muy magistrocéntrico. Es decir, que tenemos una gran concentración de poder al interior de la estructura. Y debo destacar algo que voy a insistir. Perdone que hago la digresión. Yo soy el primero entre los iguales. Yo soy el presidente de la Corte, pero yo no tengo un mando sobre los otros magistrados y magistradas que integran Corte Plena. Ellos no son subalternos míos. Yo no tengo potestades para hacerles un mandato a ellos. Y lo mismo no lo tengo sobre jueces y juezas. Tampoco lo puedo hacer respecto a la Fiscalía, salvo las cuestiones legalmente establecidas. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema que se basa en la pluralidad y en el equilibrio entre distintas fuerzas, no en la concentración. De tal manera que sí es cierto que hay una estructura heredada de la Constitución de 1871 que hace que la estructura administrativa del sistema judicial costarricense sea muy vertical y muy concentrada. Tenemos demasiadas funciones y eso a Corte Plena, a mi juicio y en mi experiencia, lo hace muy ineficiente como para tener respuestas más rápidas. Eso no tiene que ver con el tema de la mora judicial, ese es otro tema. Dos consultas muy particulares. En este informe, del Estado de la Nación de la Justicia,
se hace alusión a algunos delitos que son comunes en corrupción. Algunos son como dádivas, cohecho impropio, propios del ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Cómo se puede mitigar o qué políticas internas? Porque si bien es cierto, eh, en el año 2018, este mismo informe, bueno, se hizo alusión de que bajo su presidencia se instauró la política de justicia abierta, el plan estratégico interinstitucional, los grupos de trabajo de reformas urgentes, la Comisión Interinstitucional de Justicia Abierta y la Oficina de Cumplimiento. ¿Qué otras políticas o qué otras acciones tomará la presidencia de Corte Plena a partir de estos supuestos? No, es que lo que pasa es que vea que es muy interesante y tenemos flaca memoria. La Corte, el sistema judicial pasó una crisis hace 2 años y medio, más o menos, y a raíz de eso, el grupo de magistrados y magistradas se brotó un afán de reforma para poder eliminar o disminuir las debilidades que se habían manifestado en esa crisis. Ahí se establecieron 13 o 12 grupos de trabajo. Esos han presentado un informe, ya van 7, pero faltan 5 o 6 informes todavía. Ese es un programa, el programa que me pareció que podía adoptar para el cuatrienio, porque mi mandato es por 4 años como presidente de Corte y me faltan 2 años más. Ese fue el mandato que a mí me pareció que debía darse. Por supuesto, le puedo agregar 2 o 3 objetivos más, pero es un mandato muy, muy cargado, porque tiene que ver con la estructura administrativa, con esa oficina de cumplimiento que también tiene que ver con el control de la corrupción para eliminar o disminuir temas de conflictos de interés. También la ley para la carrera fiscal, que es muy importante, y otras reformas como justicia abierta también. El cambio en la forma de enjuiciamiento de las autoridades de los supremos poderes, que evidencia algunos sesgos o algunas deficiencias en cuanto al principio de igualdad. Así es que el programa era muy cargado para 4 años, o por lo menos para poderlo concretar en 4 años. Corte tiene mucha demanda de soluciones y tiene que ver esos objetivos. Le puedo agregar uno que me parece trascendente, que es el tema de la mora judicial, que ya hay un programa que fue iniciado por don Carlos Chinchilla y que me pareció que era un programa muy bueno, muy adecuado en el tema de mora judicial en lo penal. Pero recuerde que son muchas materias: contencioso, civil, familia, laboral. Entonces, todos esos tienen distintas fuentes de mora judicial. Esos hay que enfrentarlos. Lo que pasa es que podemos afrontar y enfrentar eso, y creo que es una de las funciones que me tienen mucha preocupación en el sistema judicial. La otra es el poder tener un observatorio judicial que sea de acceso para todos los ciudadanos en los medios electrónicos, para ver cómo funcionan todas las oficinas del país, con los informes de inspección, con los informes de planificación, etcétera. Que usted pueda ingresar y pueda ver la oficina tal o el Tribunal Constitucional, qué tiene, qué informes les han dado, cuáles son el número de casos que resuelven, etcétera. Todo eso estaría en un observatorio judicial que me parece de mucha trascendencia. Ese es un tema muy significativo. Por eso es que creo que esos proyectos que la Corte misma estudió y que tenemos todavía 5 por discutir, aparte de la mora judicial y el observatorio judicial, yo creo que son temas de mucha trascendencia. Claro, Y señor. por supuesto, está el tema de la independencia judicial, porque claro que tenemos que resolver y enfrentar algunas situaciones que deben resolverse institucionalmente. Entre ellas, tenemos que dilucidar el tema de la orden que nos dio la Contraloría, que acatamos, pero me parece que aquí hay que hacerle una consulta a la Sala Constitucional sobre ese tema. Eso tendrá que decidirlo Corte Plena, por supuesto, pero que la Contraloría nos diera una orden por una interpretación que hizo el sistema judicial. Yo creo que ahí brota un tema de consulta judicial que sería la primera vez que se hace a la Sala Constitucional. Un conflicto de competencias constitucionales entre el Poder Judicial
y la Contraloría General de la República. Claro, Y señor. hay otro aspecto que me parece trascendente en la gestión que yo pueda hacer para impulsar, porque yo impulso, coordino, etcétera, pero no tengo el poder como para definir muchas cosas, excepto que sea corte plena. Pero sí me parece que tenemos por delante una discusión sobre el tema de la ley de empleo público. Me parece que la ley de empleo público tiene muy buenos objetivos en muchos sentidos, pero hay algunas cosas para el Poder Judicial que tienen trascendencia, como sería la incidencia de un ministerio como planificación en las competencias del Poder Judicial. Ahí sí creo, como lo dije en la Asamblea Legislativa cuando me hicieron la consulta, que nosotros tenemos que valorar y establecer la posible consulta también durante la tramitación. Ese es otro tema y tiene que ver con el tema de independencia judicial. Y en esto no estamos discutiendo temas de salarios, no es el tema de los salarios. El tema de salarios es secundario. El tema de salarios, sino que el tema central es las competencias a un órgano administrativo que incide en las competencias del Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder de la República, no es un ministerio, y un ministerio, en principio, hay que discutirlo, no tiene por qué incidir en las competencias del Poder Judicial. Vean que todo esto tiene que ver con un modelo de independencia que se estableció en el 49, porque en la constituyente del 49, porque la independencia judicial hasta ese año había sido muy exigua y muy débil. Y eso fue lo que el constituyente quiso hacer, por eso viene la regla también de los 38 votos negativos para no ratificar a un magistrado, para que ese magistrado no se le cobren los fallos que dictó, sino que solo se dé la no ratificación por una mayoría que sea fuerte de 38 diputados de los 57. Estos juegos a veces cuesta entender para el ciudadano porque piensa siempre que la ley de mayoría funciona. Hay mayorías que deben ser calificadas y no mayorías simples. Yo no sé si hice un enredo. El señor presidente de la Corte Suprema abarcó, inclusive aquí don Andrés Jiménez hablaba acerca de la independencia judicial. Es uno de los temas que quería dejar para el final, pero vamos a ver, don Belisario, uno de los temas es en relación de las proyecciones de 1989 al año 2000, la especialización de casos, o vamos a ver, que las materias judiciales se hayan dado a través de códigos procesales especializados, me parece que han aumentado los números y la mora judicial ha aumentado. Por ejemplo, al día de hoy, al día del 2018 tenemos 1.200.000 casos circulantes dentro del Poder Judicial. Esto es lo que resalta. Señor presidente. Pero, Denis, tal vez antes de que usted le haga la pregunta al señor presidente sobre el Claro. tema de la mora judicial, yo quiero agradecer la cantidad de mensajes que está ingresando por nuestras redes sociales y en los reportes de sintonía, porque no le hemos dado también la oportunidad a Andrés León, que reporta sintonía, a don Carlos Rosales, Angie Torres le manda saludos al señor presidente, igual que doña Leda Ramos le dice saludos y muchos éxitos, señor presidente. Eric Brienes también, Eric Granados, perdón, saluda desde Pérez Celedón. Daniel Jiménez reporta sintonía y también pues hay algunas dudas y preguntas acá que después vamos a ir incorporando en el capítulo final del programa. Doña Norma Ureña dice saludos a don Fernando, destacado profesional. También Carlos Montero reporta sintonía. Jennifer Sánchez, Salmerón Castillo reportan también que están viendo y mandan los saludos correspondientes. Dicen, me encantan las transmisiones desde Zarapiquí. Jennifer María Sánchez. Gracias, Jennifer, por estar en sintonía aquí del Abogado en su Casa en CRC 89.1 Radio. También saludos especiales para el señor presidente del Gran Jefe, don Andrés Quintana, quien está reportando sintonía, al igual que la mera mera de CRC. Que don Belisario, mañana estoy con la mera mera, doña Hilda González también. Un saludo especial a ellos que están siempre en control del Abogado en su Casa. Y hay más, todavía muchos más saludos. Les ofrezco disculpas a los que no hemos podido mencionar y ya ahorita vamos a procesar algunas preguntas de ustedes para el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Denis, usted iba en el enfoque de una muy buena pregunta, que es el tema de la mora, el tema de del circulante actual,
el tema de los diferentes códigos procesales y cómo esto, para que usted le pueda formular al señor presidente la pregunta. Señor presidente, me recuerdo más o menos al año pasado, en septiembre, donde me tocaba llevar las clases con don Román Solís y él nos hablaba y hacía alusión al tema de la mora judicial. Ahora vuelvo yo a hacer la misma consulta. Señor presidente, ¿fue lo correcto desmembrar los códigos procesales y hacerlos de manera específica? Y en lugar de hacer eso, o sea, más bien hubiéramos tenido un solo código procesal y es que las estadísticas nos van dando de que la mora sigue aumentando y es esto no violatorio al artículo 41 de la Constitución Política que nos habla de justicia pronta y cumplida. Bueno, yo creo que yo dejaré la corte y dejaré esta tierra y cada uno de los presidentes o los jerarcas del sistema judicial siempre estarán lidiando con el tema de la mora, porque la lentitud tiene una serie de variables y fuentes que no es fácil de resolver y no hay ningún país que pueda decir, mire, nosotros resolvimos el tema de la mora, ya lo resolvimos y resolvimos los asuntos en 3 meses. Eso no es posible, pero eso no quiere decir que no sea un problema serio, porque justicia lenta es justicia denegada. Pero lidiamos con eso para poderlo hacer. Pero yo le voy a señalar algo que me parece que, a ver, lo vuelvo a decir, lo he dicho varias veces. Las reformas del proceso penal, de los procesos, el penal, el contencioso, el laboral, el de familia, etcétera, no pretenden introducir la oralidad. La oralidad introduce cierta celeridad, pero no es una garantía absoluta de que va a ser mucho más rápido por una razón, porque la oralidad lo que pretende es hacer justicia humana. Es decir, que si usted resuelve, el juez resuelve con los testigos al frente y con las partes. ¿Qué teníamos antes en todos los procesos? Procesos escritos, que no me cabe la menor duda que son procesos kafkianos, porque son demasiado burocráticos. Si hay algo que está ligado al burocratismo, es el tema del proceso escrito. Eso se quiso resolver y se hizo. Y en eso la Corte tuvo, y el sistema judicial y los señores magistrados y magistradas tuvieron un gran activismo, porque lograron introducir la oralidad en todas las materias, que fue lo primero que se hizo en lo penal en los años 70 y se fue logrando posteriormente. Ahora, el gran mérito de eso fue que fueron iniciativas del propio sistema judicial. Ha sido muy activo. Eso lo destaca el tercer informe. Ahora, una vez que usted cambia el proceso, van a surgir otras fuentes de lentitud. Una de ellas es que usted hace audiencias, señala para debate, señala para audiencia de discusión, y entonces la agenda se le llena. Al llenarse la agenda, entonces comienza a ver que usted señala para un proceso y la agenda dice que va a poderlo agendar hasta dentro de 15 meses. Es un poco parecido a lo que pasa con la lista de espera en la caja. Bueno, es un problema estructural. Pero además, la lentitud no hay que perder de vista, como lo he dicho, que también hay una parte en muchos procesos que quiere que el proceso no termine, que no se resuelva, porque si se resuelve, sabe que lo van a condenar y que le van a poner unas obligaciones que no quiere cubrir. Entonces, también es cierto que muchas veces los abogados, como parte de su estrategia, lo cual me parece legítimo, es hacer más lento el proceso. Usted tiene siempre a alguien, muchas veces en el proceso, que está buscando hacerlo lento para que no se resuelva. Eso es muy raro, pero lo perdemos de vista. Eso no quiere decir que haya que ni limitar el ejercicio profesional, que me parece muy bien, pero hay que buscar afinar más los escenarios procesales para que esas maniobras de lentitud o esas acciones para lograr mayor lentitud se vayan eliminando. Y por otra parte, hay que buscar identificar cuáles son los lugares donde hay disfunciones de lentitud para poderlas resolver. Eso se ha hecho, por ejemplo, en lo penal, en ese programa que yo me referí. Pero hay que buscarlo en lo contencioso, en el laboral, etc. Ahora, tomen en cuenta que en los últimos 15 años tenemos un cambio de un proceso escrito a un oral.
vamos a buscar en esas experiencias cómo logramos darle mayor celeridad al proceso, que es una preocupación constante, porque como digo, justicia lenta, justicia denegada. Pero hay alguna justicia que no debería ser gratuita. Eso de los cobros, ¿cómo se llama? Del Poder Judicial, siendo prácticamente la recaudadora de créditos, de garroteras y de bancos y de todo eso. Don Fernando, no sé, después deberíamos de hablar sobre el tema del costo de la justicia. Bueno, esa es qué interesante lo que señala, me pasó por la mente eso y no lo mencioné. Si mal no recuerdo, la mitad de los procesos que recibe el Poder Judicial son de cobros, que son cientos de miles, ¿verdad? La mitad son cobros. Y eso introduce una gran lentitud en los promedios. Si elimináramos el proceso de cobro, la media de duración de los procesos se reduciría sustantivamente. Pero aún así no sería satisfactorio, porque como les digo, siempre uno quisiera que los asuntos duraran ojalá menos de un año, ojalá menos de 6 meses. Esa es la idea. Pero el proceso oral tiene la gran ventaja que sí acelera un poco o acelera de forma sustantiva, pero no es la solución a la mora, porque siempre va a encontrar usted que el agendar los procesos y los juicios va a introducir una lentitud estructural, porque hay que ir planificando. Ya le digo, yo creo que debe haber tribunales penales que deben de tener la agenda llena a un año vista. Entonces, se agenda hoy y la audiencia suya va a celebrarse hasta dentro de un año. Bajo el papel, inclusive hay otras que nos indican a través del Facebook Live, pero hablar de la independencia judicial y no hablar de las estadísticas que nos da el Estado de Justicia, son 114 leyes que se aprobaron sobre el organigrama del Poder Ejecutivo y 42 tuvieron un impacto directo sobre el Poder Judicial. Eso quiere decir de que la independencia queda aún así marcada por muy alto costo sobre temas de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se puede diferenciar ese tema eminentemente que nace de un seno político a un tema eminentemente jurídico? Porque es muy diferente lo que sale aprobado, inclusive en la parte como administrador o garante de Corte Plena. Bueno, por eso es que el Poder Judicial, que es un poder reactivo y pasivo políticamente, tiene que tener ciertas garantías, como por ejemplo el 167 de la Constitución, que dice que cuando el Poder Legislativo va a aprobar una ley, debe consultárselo a la Corte para ver si incide o no en la organización y funcionamiento. Esa es una garantía. El Poder Judicial, los jueces y las juezas y los fiscales no andan en el ajo político todo el día, no tienen ese dinamismo. Por eso deben estar rodeados de garantías. Una de ellas es esa, la otra es el 6% del presupuesto para que los jueces y los magistrados no estemos lidiando con los diputados para ver cuánto le dan a la Corte, que fue lo que pasó hasta los años 60, en que el panorama de inversión en justicia era paupérrimo y muy, muy triste. Y los salarios de los jueces y juezas eran muy deficientes. Y creo que si usted también quiere tener una buena justicia, tiene que pagar salarios razonables. Yo no estoy diciendo que sean salarios faraónicos, solo salarios razonables conforme a los antecedentes, a las capacidades y a la competitividad. Por ejemplo, si usted quiere atraer a jóvenes que sean brillantes, que tengan una gran capacidad, si los salarios son muy deficientes, se van a ir al sector privado. Entonces, los salarios hay que fijarlos conforme a criterios técnicos, no criterios de privilegio. Pero esos son criterios técnicos a los que hay que atenerse para poderlo hacer. Pero ese no es el tema. El tema fue que a partir del 6% del presupuesto, el Poder Judicial pudo desarrollarse muy bien. Es más, en este momento, el Poder Judicial en lo jurisdiccional y lo administrativo no supera el 4.5% del presupuesto. No supera el 4.5%. Y debo señalar algo que la población pierde de vista. En el presupuesto del gobierno, el Poder Judicial ocupa más o menos promedio un 9%.
y en el presupuesto general del Estado es el 5%. Así es que cuando las personas y el ciudadano ve el sistema judicial y su inversión, no debe pensar que es el que más gasta y es el que requiere más inversión. En el presupuesto general del Estado no ocupa más que el 5%. Aunque sea el 5% o sea el 9%, siempre debe hacer un buen uso de los recursos y hacerlo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Así es. Señor presidente, yo tengo ahí una inquietud. Yo creo que sí, el pueblo de Costa Rica, la sociedad costarricense tiene que invertir y tiene que pagar por tener un sistema judicial robusto, que siempre ande detrás de la excelencia. Uno que es operador del derecho y que está al otro lado del mostrador, sufre, por ejemplo, cuando presenta, qué sé yo, un proceso de pensiones alimentarias, por decir algo, en Guanacaste, y en donde hay juzgados que tardan días, de días, de días, que no están digitalizados, que no se puede consultar en pantalla, que hay que trasladarse 300 kilómetros para ver un expediente, y eso genera esa sensación, ¿verdad? Me preocupa el hecho de que en alguna medida se le pueda cercenar recursos, se le pueda limitar recursos para poder ustedes desde la Corte Plena en el ámbito administrativo avanzar en ciertos programas como sería la digitalización, la virtualidad inclusive, que ha sido una fantasía en materia civil, en materia laboral, que la hemos vivido, que estamos sintiendo ya los impactos positivos de eso y donde tenemos que decir gracias COVID porque nos permitió ¿cómo se llama? Adaptarnos con la urgencia que se requería para que la cosa no se detuviera. ¿Cómo mira usted el futuro, señor presidente? Veamos a ver las cosas que se avecinan en estos 2 años que le quedan de gestión en la presidencia y estos 8 años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el futuro, como siempre, pienso que el futuro no está fácil, pero hay que tener una actitud optimista. Pues a mí me parece que lo que usted señaló es una vertiente muy importante de fortalecer, lo dije en el primer informe que me tocó hacer el año pasado y ahora en este segundo, el tema de la tecnología de la información, todo lo que es la computación, las computadoras y el sistema informático es muy importante para poder acelerar muchos de los procesos del sistema penal, del sistema judicial en general. Yo creo que esa es una vertiente por la que podemos ir. Me parece que tiene posibilidades significativas porque no significa inversión en salarios, que siempre es una gran preocupación, porque el asalariado requiere una gran inversión en el tiempo y hay que dar una serie de inversiones sobre el asalariado. En cambio, la tecnología no. Pero sí me parece que coincido con usted que para el futuro el desarrollo cada vez mayor de la tecnología es muy importante. Señalo, por ejemplo, que muchas de las herramientas que utilizamos en el sistema judicial de carácter informático fueron diseñadas por funcionarios de tecnología de la Corte. Vean ustedes qué importante eso. Pero también para eso hay que reconocer a esos profesionales unos salarios atractivos para que no sean captados o reclutados por el sector privado y no trabajen con la Corte. Entonces, es que todo en la vida es recurso humano, eficiencia, servicio y reconocimiento a las personas. Pero esa vertiente que usted señala es muy importante. Ahora, en lo que es la sala me parece que con la creciente crisis social y política que tiene el país, tiene que dar una respuesta equilibrada y es un factor de equilibrio para el poder, para el sistema político. Ese es el gran reto que vamos a tener y lo tenemos en tema penal, lo tenemos cuánta represión se puede hacer, lo tenemos en tema de ambiente, cuánta protección del ambiente y también propiciar la inversión. Lo tenemos también en equilibrio entre los poderes, cuánto se puede, esos diálogos a veces conflictivos entre los poderes, cómo los arbitra el Poder Judicial.
El tema de las minorías también, que importante, cómo se desarrolla y cómo valoramos el tema de minorías. Y qué difícil a veces que se comprenda eso. A veces las personas tenemos metido el chip de las mayorías, entonces creemos que todo se resuelve con mayorías. Es cierto que es un gran instrumento, pero también las minorías requieren protección y no todo lo que diga la mayoría es lo que es justo o lo que es conforme a las convenciones internacionales. Ahí tiene un gran papel, por supuesto, la Sala Constitucional, un papel muy importante en los equilibrios, y la Sala va captando cómo evoluciona la sociedad, cómo evolucionan esas demandas para poder darle vigencia efectiva al pacto fundamental que es la Constitución, que es nuestra Constitución, que es la Carta Ciudadana para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Tenemos una serie de consultas por acá. No le oigo. Que si se puede hacer o si se puede organizar por medio de los vicios que usted ha mencionado, por medio de acciones de inconstitucionalidad. Es una de las consultas. Perdón, no le escuché el inicio de la pregunta. Ahí no sé, don Fernando, si ya ahora sí se escucha. Sí, ahora le escucho. Ahora sí, perfecto. perdón. Dice don Orlando que si se puede, vamos a ver, organizar algunos temas eminentemente del Poder Judicial por medio de la acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, algunas leyes que estén dando trabas y demás. Bueno, es que la sala, que destaco otra vez, lo dije, la sala no puede tener ninguna oficiosidad en las acciones. Las acciones deben de venir de los ciudadanos o de los otros poderes. Entonces, dependiendo de cómo los ciudadanos lo hagan, muchas veces se pueden resaltar o rescatar derechos fundamentales declarando inconstitucionales una ley. Vean qué interesante. El Poder Legislativo dicta la ley, pero hay un contrapoder negativo que le dice a veces al Poder Legislativo, esa ley violenta el pacto fundamental, el pacto de todos. Eso es importantísimo. Por eso me parece que en algún momento, que ojalá hubiera muchas organizaciones, incluso de la parte de las iglesias, de las organizaciones de sociedad civil, que tuvieran espacios para atender a ciudadanos, amparos y acciones, para que esa jurisdicción pueda responder no solo a los poderes, sino a la propia ciudadanía. Pero no lo puede hacer la propia sala. Pero sí la acción de inconstitucionalidad es una manera en que el ciudadano le dice al poder, eso que usted hizo es contrario a los derechos fundamentales que tengo yo en esta Constitución. Y como usted lo hizo mal, yo le digo a la sala que declare inconstitucional eso. Entonces, hay un litigio ante la sala para decir este ciudadano tiene razón o este ciudadano no tiene razón. Vean qué importante que es el papel de la sala, porque el papel de la sala es ser un contralor sobre el poder. ¿Qué más importante que una ley ratificada y aprobada por el Parlamento y por el Poder Ejecutivo? ¿Y qué más importante que la sala tenga independencia para decir esta ley, a pesar de todo lo que usted dice que era necesaria para el país, esta ley es inconstitucional y se anula? Señor presidente, vamos a ver, hay otros factores que inciden en la toma de decisiones como, más que nada, como un órgano administrador, Corte Plena, y en este caso usted como presidente de la Corte Suprema de Justicia, como lo es un tema que le va a fascinar, el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria. Esas son dos de las problemáticas que son importantes de resaltar. Esto puede limitar o no el ejercicio de la función de los jueces penales, por ejemplo, o también en materia laboral, que se habla de que un 77%, bueno, casi que sí, que un 77% acuden en relación a sala constitucional en lugar de agotar toda la vía por materia laboral. Bueno, nosotros tenemos algunas características del sistema. Sí es posible ir directamente en amparo sin agotar la vía judicial administrativa, con algunas excepciones.
pero sí creo que la sala puede dar esa respuesta, aunque no estoy tan seguro, no siempre va a ser lo que las personas esperan, pero es una forma de resolverlo. Que, que me llamó la atención de uno de nuestros radioescuchas, que tenía que ver con el tema de regla fiscal Sí, y sí. precisamente la violación a la independencia de los poderes. Don Fernando, no sé si usted puede Claro. referirse un poquito a ese tema sobre lo que esto podría haber implicado o implica para la administración de justicia en Costa Rica. Mire, qué oportuna esa pregunta, porque en realidad la Corte nunca objetó la regla fiscal, nunca. Ninguna de las discusiones que ha habido es porque la Corte se niega a someterse a la regla fiscal. Ese no es el tema. El tema de la regla, el tema que hemos tenido tiene que ver con otros aspectos, pero no con la regla fiscal. En la regla fiscal nos impuso una serie de limitaciones que a lo que la Corte se ha sometido y nos ha significado postergar programas importantes para el desarrollo social del país, pero nosotros nos hemos sometido a la regla fiscal porque sobre eso la Sala Constitucional en la consulta no se pronunció, ni nosotros planteamos ninguna consulta. Ahora, es posible que la regla fiscal dé lugar a alguna polémica de tipo constitucional, pero eso será en el futuro que alguno lo plantee. Yo siempre he tenido la inquietud de si, qué compatibilidad hay entre la regla fiscal y el 6% del presupuesto. Si el 6% del presupuesto queda excluido de la regla fiscal porque tiene un origen legal. Pero eso nada más es una lucubración mía. Pero en ningún momento la regla fiscal se ha dicho que incida en la independencia de poderes, porque la regla fiscal la hemos acatado a rajatabla en el Poder Judicial, tanto el año pasado como este. Se está premiando, don Belisario y señor presidente. Quisiera llegar a esas últimas conclusiones en 2 minutos a relación de todos estos temas y los retos que usted va a afrontar a través de la presidencia en los próximos años, don Fernando. Bueno, el reto de la presidencia es procurar que haya una discusión al interior de la Corte y la Corte resuelve a base de mayorías y bueno, puede ser que yo proponga algo y no se haga, puede ser que algunas de las propuestas se rechacen en Corte. Eso, lo que yo tengo que hacer es propiciar eso y también defender ciertos valores importantes como la independencia y asumirlo eso como una función de presidencia, pero hacerlo siempre dentro de los cánones del Estado de Derecho, con diálogo, con respeto, pero con firmeza. Yo creo que mi función es propiciar las reformas que los magistrados y magistradas se propusieron hace 2 años, unos 25 meses, un poco más de 2 años, y que la democracia interna fluya y propiciar además las discusiones para que el sistema judicial sea más democrático al interior. Y por supuesto, asumir esa representación, siempre tratando de que esa representación que yo asumo recoja el interés y recoja la visión que tienen magistrados y magistradas y todo el funcionario judicial, porque nosotros tenemos que ir hacia una función judicial más participativa, un gobierno de los jueces, pero no solo de los magistrados y magistradas. Esa ha sido la tendencia en los últimos 15 años o 20, pero hace falta hacer más sobre eso, como el tercer informe del Estado de la Justicia lo señala. Bien, don Fernando, ya el tiempo nos va ganando la noche. Quedamos muy agradecidos con su participación. Quisiéramos un último mensaje de cara a que los costarricenses puedan entender, puedan comprender la trascendencia del fortalecimiento de las instituciones, del respeto a la, ¿cómo se llama?, la jerarquía, a lo sublime que tiene que ser un poder judicial en una democracia como la costarricense, partiendo de esos principios
que usted señalaba al inicio de la conversación, de cómo nos costó y cómo le costó a nuestros antepasados poder sentar las bases de lo que hoy tenemos desde el punto de vista institucional. Así es que, haciendo ese llamado, don Fernando, yo quisiera agradecerle su participación esta noche acá en El Abogado en su Casa. Bueno, unas breves palabras, supongo que lo puedo hacer. Así es. Muy agradecido con la oportunidad. En mi informe yo empecé con una referencia a Marco Aurelio a propósito del perdón. Y a mí me parece que el servidor público tiene que tener siempre en su mente el perdón, porque el servidor recibe insultos, descalificaciones, malos entendidos, pero siempre tiene que seguir adelante con ese espíritu de servicio. El segundo tema, se lo destaco de una sentencia o de una cuestión una visión que hace un pensador romano que dice que la verdad, que la cortesía te gana amigos y la verdad te gana enemigos. En la función de que uno está a veces, tiene uno que decir la verdad o decirla como debe ser, y eso puede ganar adversarios, pero hay que asumirlo así. Y a estar siempre muy agradecido con el pueblo de Costa Rica, porque yo todo lo que he logrado, lo he logrado en un país que ha propiciado esta vivencia que yo he tenido. Yo estoy muy agradecido, no importa que haya descalificaciones, etcétera. Es una vivencia excepcional que debo agradecer, pero el futuro que tenemos hay que forjarlo y hay que fortalecer la independencia por una razón. Las democracias que han dejado de serlo, si es que eran democracias muy débiles, es porque la independencia fue barrida. Y la independencia es porque en muchos momentos de crispación es el juez constitucional y el juez ordinario el que le señala límites a los excesos de poder. Eso no hay que perderlo de vista. Cuando las situaciones no son excesivamente crispadas, no hay problema y la gente está muy contenta. Pero es un momento para eso. En lo penal, en lo político, en lo social, en lo laboral, el juez es la labor de equilibrio y no siempre, por supuesto, falla a gusto del que pierde, ¿verdad? Yo entiendo bien que hay mucha amargura para el que pierde y nosotros recogemos mucho dolor en el Poder Judicial. Muy bien, muchísimas gracias, señor presidente. Que tenga una feliz noche y que también Dios le dé la sabiduría que necesita para seguir al frente y siendo la cabeza del Poder Judicial de Costa Rica. ¿Denis? Así es, Muchas don Belisario. gracias. Pueden seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas, como lo es Facebook, El Abogado en su Casa, también como @Belisario Solano y Denis Solano, en donde están todos los temas de interés jurídico. El próximo martes estaremos con don Boris Molina analizando el tema de los fideicomisos y además, en convenio con el Colegio de Abogados y Abogadas, estaremos analizando un programa y un tema del interés de todos los costarricenses. Este fue un programa más del Abogado en su Casa y feliz noche.